Aquí andamos haciendo esta madre para que vean que sabemos algo de arquitectura. Pero de hecho no comes. Fue así, güey. Lo entendí, güey. Di que aportó algo. Vuélvete una bala de la noche a la mañana y cobra lo que te dé la gana. Es más, pon tu empresa. Si trabajas tienes que pagar a huevo, tienen que comer y va a pagar a alguien que no sabe nada. Nuevamente estamos aquí con experiencia laboral, yo sí. ¿Cómo la ves con la experiencia laboral? Ah, ya le acabamos de cambiar el nombre del título. Sí, experiencia laboral. Ok. Bueno, basado en que el capítulo pasado fue en emprendimiento, que era más enfocado como en lo que yo hice saliendo, ahora me va a tocar entrevistarte a mí sobre cómo es ganar experiencia durante varios años en diferentes empresas de proyectos y de construcción, ¿no? En general. Es triste. No, ¿Tanto así? Acá el drama por delante. No, pues mira, cuando no tienes la preparación que muchas veces, como lo hemos hablado, que cuando estás estudiando y no ejerces o no te involucras ni como becario ni nada, y no realmente vas muy verde. No te tocó ser becario, ¿no? No. Bueno, hice mis residencias en una empresa, entonces pues eso fue más como un poquito de experiencia a ese tipo de experiencia laboral que no hay tanto pedo. Sí. O sea, que no tienes tantas responsabilidades. Tantas responsabilidades. Pero fíjate que al pasar por ahí, por esa empresa, que fue como un año, no fue mucho tiempo, fue como un año. Que fue fanoso, ¿no? Sí, hice buenas amistades y curiosamente, yo llegué en el área técnica de esa empresa a hacer mis residencias, pero terminé también apoyando a veces a compañeros que estaban en planta o trabajando con compañeros que estaban en otras sucursales, en otros estados, porque a mí sí me gustaba involucrarme, pues entonces, pues era un chamaco, ¿no? De recién egresado o casi por recién egresar, así en el último año. Remontándonos al año de 1850. ¿Cuándo fue? 2005, viejón. Saliste el 2005. 2005, entonces... Y en el último semestre ya estabas haciendo... Sí, las residencias. En 10º semestre de la residencia. Y aparte te quedaste un semestre más. Ajá, trabajando. O sea, un año. Sí. Okay. Entonces, a mí me gusta involucrarme pues en diferentes proyectos y como le entendía el tema del dibujo, el AutoCAD, todo eso, y hay procesos que se llevaban a cabo a través de diseños o de programas informáticos para la producción de elementos ahí de la empresa, entonces se me facilitaba y seguido me pedían ayuda a mis compañeros, oye, échame la mano con esto, y entonces como que te van metiendo, ¿no? Colaborando y terminas apoyando otras áreas que no son las tuyas, pero que finalmente pues estás en una empresa y te toca colaborar. O sea, puedes decir que tu experiencia fue buena ahí. Sí, no, muy grata, la verdad que... O sea, nos podría estar patrocinando Fanosa ahorita. Sin broncas, hay que decirle. No sé si están los mismos gerentes, pero los que estaban en ese momento sí eran personas pues que valoraban la aportación que uno les daba, ¿no? ¿Y cómo fue tu acercamiento con ellos? A través de residencias, una arqui. Pero, o sea, ¿conocías a alguien de ahí? Sí, una arqui que trabajaba ahí, pues yo le un día platicando, oye, pues que mi residencia, pues vente acá, dice, aquí hay manera y yo te invito, le digo aquí al gerente y todo, y me dieron chance de trabajar. ¿Y fue como por horas de trabajo entonces la residencia? Yo estaba haciendo mi residencia y al principio empecé yendo las horas que te marca, ¿no? La residencia, ¿no? Bueno, es que a mí la residencia no me tocó que la pudieras hacer como con horas de trabajo o de... Era como que tenías que meter un proyecto. Sí, o es que una tesis. Sí, un proyecto. Y era como tu asesor, la empresa, pues, ¿no? Tu asesor externo o algo así. Exacto. Yo entré, esa Arqui fue mi asesora externa, que era la representante de la empresa, digamos. Y yo iba en mis horas que me tocaba hacer como residente. Ajá. Pero pues aparte de lo que yo iba y empecé a estudiar para el tema que yo tenía, que era el diseño de un módulo de aislamiento térmico. Con poliestireno. Ese era mi proyecto. Pero aparte, pues hacía otras cosas. Horas ahí. Sí, hacía otras cosas. Entonces yo iba nomás un rato en las mañanas, ya después me decían, hey, quédate otro ratito y échame la mano con esto. Y yo pues apoyaba, ¿no? Pero también un día les dije, espérense. O sea, ya después me pedí que me quedara más tiempo. Espérense. Pues yo tengo que trabajar, o sea, tengo que sacar porque no me pagaban nada. Pues era residencia. Y pero no estás llorando como lo harían las nuevas generaciones de hoy. Nunca jamás. No, o sea, yo sé que no, güey, yo iba y cumplí con lo que me tocaba porque era mi compromiso, yo había pedido la oportunidad, pues ni modo de ponerme en un plan. Pero ahorita eso sería
Impensable, güey. Sí, no, güey. yo cumplía y entonces les apoyaba en otras cosas. Pues ya me quedaba 1 hora más, 2 horas más. Y un día les dije, no, espérense, ya no me puedo estar quedando más tiempo porque necesito trabajar. Y me dijeron, ¿vas a trabajar? Sí, pues vente a trabajar aquí entonces. Pues, y entonces ellos mismos me ofrecieron, ¿sabes qué? es la manera más Quédate aquí como residente, trabaja, entra a la misma hora que todos los demás, sale a la misma hora que todos los demás y desarrolla tu proyecto de residencias y trabaja con nosotros. Sale, pues yo encantado, o sea, ya tiene chamba, fíjate, sin es que es la mejor sin forma, exigirlo tampoco como levantando la mano agarra chamba. Entonces ya me quedé ahí más tiempo, ¿no? Y esa fue el primer contacto formal, digamos, que tuve, porque sí trabajé en otras cosas, así como ayudante de obra o con un amigo que su papá era contratista, es contratista y no sé, nos invitaba a chambear y pues ahí andas en la bola, ¿no? Buscándole. Sí, sí. Pero eso fue ya de manera formal, digamos, una oportunidad que tuve, estuve pues, un buen tiempo y pues es una empresa muy grande, entonces sí. Tiene un sistema administrativo pues muy robusto, con muchos protocolos, muchos procesos, todo muy establecido, muy formalizado, entonces sí te ayuda porque te muestra la esencia de una empresa como debe ser, ¿no? Una empresa formal. La estructura, ¿no? Total, entonces, y la interacción, sobre todo la interacción con esa organización que sí te abre la mente en el tema laboral, ¿no? Que dice, esto funciona de esta manera, esto es así, cada quien tiene una función, o sea, de entrada, saber que alguien tiene una función específica, ya es como iniciar con un criterio o aprender cómo se desenvuelve cada trabajador y cuáles son los alcances y sus obligaciones, lo que deben. Y sobre todo, yo creo que es todo lo que está atrás para que las cosas al final puedan funcionar y dar un producto, ¿no? O sea, claro, sí, un servicio y un producto. Todo eso que está atrás que nadie se da cuenta y que a veces uno mismo se pregunta, bueno, ¿y cómo es que esto llega hasta aquí, no? O sea, el resultado final. Exacto. Entonces, sin ser consciente como tal, fue como que para mí una experiencia que me dejó la enseñanza de abrir la mente. Sí, pues fue tu primer contacto laboral, pues. Sí, para el mundo externo. Y de tener esa oportunidad, te digo, de interactuar con muchas, porque eran un montón de personas, o sea, y eran gerentes o jefes de departamentos, el personal operativo, jefes de almacén, o sea, un montón de gente con lo que yo estaba interactuando, te digo, te ayuda mucho a abrir esa experiencia de saber que eres un eslabón o un engrane, pues, de un sistema, pero que la función, por pequeño o grande que llegue a ser, es muy importante. Porque si un compañero no iba, me acuerdo que se trastornaba. Oye, no vino el jefe de almacén. ¿Qué vas a...? En esa experiencia lograste ese entendimiento, en ese momento. Sí. Y de ahí te moviste ya a un trabajo formal. Bueno, ya más... Como dije, bueno, o sea, aquí se prende esto. Porque pues también está bien, pero pues no es un despacho, no es una constructora, no es... No, porque pues es una empresa que, o sea, sí, que produce. Es como que el rubro, pero no tan enfocado, ¿no? Es que al menos la organización administrativa que tiene esa empresa, que tiene un departamento técnico, donde le da asesorías a los clientes sobre los productos o materiales que vende. Entonces a mí me tocaba estudiar las fichas técnicas de todos los productos, sus características, aplicaciones, cómo se hacía, todo eso. Porque iba mucha gente a pedir asesorías y a mí me tocaba atenderlos. Oye, que tengo una losita, que quiero meterle casetón o corcho, le decía, ¿no? Quiero que meterle corcho porque mi compadre... que poniéndole pausa. Bueno, he visto que en otras partes le dicen nieve seca. Hielo seco. Hielo seco. Sí. Pues aquí se le conoce como casetón. Casetón, ¿no? O sea... Pero bueno, le hicimos casetón a la pieza, al módulo para la 60-60, ¿no? Y el espesor variable. Por lo regular. Pero pues todos sabemos que es poliestireno, a fin de cuentas, ¿no? Es poliestireno, sí. Es un proceso de extrusión a base de vapor. Es un proceso, ¿no? En el tema ¿Te estás acordando de las fichas? De las fichas no, pues es que yo me metí en la planta, andaba a veces en la planta y conocí el proceso, ¿no? Desde que llega la materia prima a los hilos y de ahí va a los preexpansores y de un proceso, pues, de fabricación a las líneas de corte. Pues se fabricaron diferentes productos para todo relacionado obviamente con el tema de la construcción. Entonces, me dio esa experiencia, la visión cortita tal vez, porque te digo, fue un año, tampoco voy a decir que estuve tanto, ¿no? Pero lo suficiente para comprender el proceso.
Y también para darme cuenta que necesitaba experimentar más cosas similares, o sea, en otros trabajos. Sí, porque eso era unos cuantos productos, una empresa, un proceso. Así es. Y pues, digo, sabemos que el tema de la construcción es inmenso, o sea, hay tantas cosas en las que uno se puede especializar o conocer, dominar, hay un montón. Y dije, bueno, o sea, ya pasé por esto, lo conozco, me invitaban a quedarme, o sea, yo presenté mi renuncia, ¿saben qué? Pues ya me voy, hasta aquí. No, que no te vayas, mira, pues te vamos a dar otra oportunidad, o sea, me ofrecieron otras cosas, pero también ya había tomado la decisión y ya había abierto la boca, así, ya hablaste, o sea, sí, ya pues ahora lo haces, ¿no? Y aparte, pues, en ese momento recién pero egresado. No te fuiste el mismo día, ¿no? Como a veces no, como, jamás. Como aquí ha pasado, que se nunca lo he hecho el mismo día. Nunca lo he hecho, viejo. Hay algo que se llama ética, hay algo que se llama responsabilidad, que se llama compromiso. Y eso es dejar una puerta abierta. Es ser respetuoso de las personas que te dieron la oportunidad. Sí. Y de entregarles, o sea, tampoco es que te vas a un lugar y te vas a quedar toda la vida, ¿no? Hay que evolucionar, hay que progresar, hay que hacer otras cosas. Y yo 2 semanas antes o como un mes antes les dije, ¿saben qué? Tal fecha, denme chance de terminar mis asuntos que traía asignados, cerrar mis pendientes y pues tal fecha yo me retiro. Y pues me decían, fíjate, había compañeros que me daban carrilla que decían crónica de una despedida anunciada, güey. Así me decían. El que mucho se despide. Pero yo un buen plan, porque yo no quería dejarlos embaucados con procesos a medias. Pues incluso yo tenía mis clientes, que eran algunos constructores o gente común, digamos, que no se dedican a la construcción, pero iban y hacían compras. A veces eran productos sobrepedidos que tardaban semanas en llegar. Y que quedara como ese íntimo. Yo no quería dejarme así como que sin entregarle a alguien su compromiso, entonces cerré todo al 100%. Todavía me acuerdo la última semana me hice una despedida, o sea, en buena onda, todo buen rollo, todos, pues, digo, hice buenas amistades y me ofrecían quedarme, pues, me ofrecían otras cosas, pero dije, no, o sea, también quiero aprender otras cosas, pues, claro. No quiero, y tenía la manera, o sea, soltero, sin compromisos, Ya con eso no me digas mal. O sea, podía tomar mis decisiones con tranquilidad y era el momento de experimentar, pues, de lo que fuese, ¿no? Entonces, de ahí me fui a trabajar con un DRO. O sea, dije, no, pues vaya. Aquí en La Paz. Me fui a trabajar con un DRO. Estuve trabajando en supervisión de obra, pero por parte de las actividades que realiza un DRO. Y ahí fue otro tema, ¿no? Totalmente aparte, el tema de la supervisión, vigilar la reglamentación, que se lleven a cabo, pues, ciertas medidas de control de calidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve ahí otros 2-3 años con el DRO. Okay. Estuvimos trabajando bien, muy a gusto. Tramitologías. Sí, trámite licencias, de documentos ante el municipio. Desarrollaba proyecto también, hacíamos proyecto arquitectónico. Pues el DRO es un amigo, es un ingeniero estructurista, entonces él hacía las memorias, yo elaboraba proyectos. Total que pues sí teníamos algo de chamba, algo de carga de trabajo, y lo interesante ahí fue que era conocer la dinámica o cómo se gestiona una licencia de obra, cómo se tramita una licencia, una terminación. O sea, todo lo que interviene, ¿no?, en la parte de lo que es municipio y darle seguimiento. Pero también iban a las obras. Sí, yo era mi chamba, ¿no? Iba a la obra. ¿Hay DROs que van a la obra? Yo lo hacía, viejón. ¿Neta? Yo lo hacía, sí. Yo sí lo hacía. Habría que verlo. No, yo lo hacía, mira. Es como... No, o sea, me decía el Inge, mira, aquí tenemos estos expedientes. ¿Cuál le pedía las fotos a los constructores? No, bueno. Pásame las fotos. Lo que a mí me asignaban, yo iba, ¿no? O sea, me asignaba ciertas obras y ¿sabes qué? Pues hay que echar la vuelta. O ¿sabes qué? Me avisaron que van a colar. Que, por ejemplo, la obligación de un constructor o de un propietario es avisarle mínimo 24 horas antes de un DRO sobre un evento como un colado. Entonces, nos avisaban. ¿Tienes que avisarle? No tienen el reglamento lo dice, 24 horas antes tienes que notificarle a tu DRO que vas a colar. Pero ellos también tienen que ir ciertas visitas semanales, ¿no? Ah, no, sí. O mensuales, claro, o quincenales, o algo. Sí, pero hay eventos... que no en el proceso de que, a ver, ya está la cimbre, ya está el armado, dentro de poco van a colar, o sea, también, bueno, o sea... Sí. Es lo que debería ser. El deber ser. Pero sí hay eventos, ¿no? De que los colados se deben notificar los más críticos o los más importantes. Entonces, yo me encargaba de esa parte de atender.
de dar las visitas de obra, elaborar bitácoras. Por ejemplo, aquí en el fraccionamiento de Finca Mex, me tocó supervisar. Pues yo creo que ya había como un 20-30% de avance en todo el fraccionamiento. Son 1,500, 1,600 casas. Uh-huh. Y me tocó supervisar pues como un 60-70% de todas las casas. En el tema, sobre todo de los colados, obra negra, ¿no? Supervisar pues que los elementos cumplieran, los concretos, todo eso. Y yo llevaba mi bitácora de obra, o sea, de todo eso, elaboraba eso. Como auxiliar del DRO, ¿no? Yo no firmaba, era nada más el auxiliar. Pero pues andaba en campo. Sí. A fin de cuentas ibas representando al despacho, ¿no? O sea, sí, y ya en las tardes terminaba la jornada de campo y me iba a la oficina. Y ahí le pegaba otras 2-3 horas, 8 o 9 de la noche, a arrastrar la pluma con las bitácoras, imprimir, o sea, todo. Y había proyecto, había otras cosas que hacer. Me imagino que exigías el pago de tus horas extras, ¿no? Jamás, viejo. Nunca. No, yo traía ganas de aprender y traía ganas de estar o sea, no es que sí, no es que no te las hayan pagado, es que tú no las pediste, no las exigías. Pues. No, que no, es muy diferente. Porque no era, pues nunca lo vi yo como algo. Sé que es un derecho, o sea, jamás fui ignorante de esos temas. Claro. Pero no lo veía tampoco como algo por lo que estar discutiendo, peleando o incomodando. Y no por ser un dejado y que nada, no. Porque me gustaba lo que estaba haciendo y yo estaba aprendiendo. O sea, esa también era mi intención, aprender. ¿Por qué? Porque más adelante no sabes el día en que te va a servir eso. No lo sabemos. Claro. A veces minorizamos o subestimamos un conocimiento y dices tú, no, ¿para qué lo hago? O sea, no. Al contrario, tienes que hacerlo porque no sabes el día en que realmente lo vas a necesitar. Y ese día puedes solucionar un problema. Sí. Pero pues no lo sabes. Es y el salir bien con cualquier empresa o cualquier colega, estar en una buena relación y que tengan una buena idea o opinión de ti, claro, una recomendación, claro, ayuda muchísimo. Te reconocen tu trabajo y te identifican y saben que pues eres una persona honesta, con ética, entregado a tu trabajo y te toman en cuenta para otras cosas. Entonces, ese fue pues otra experiencia que tuve, ¿no? Muy buena porque también pues le aprendes al tema de que lo que veo fue tu primera experiencia realmente en obra, ¿no? Sí, como una especie de supervisión externa, que es la mejor manera, yo creo, como de manera externa, un poquito más indirecto a la ejecución. Sí. Y ya después yo siento que aprendes como desde un panorama más general. Y ya después la ejecución tal vez se te haga más fácil que entrar directamente a los putazos en la ejecución. Sí, porque que es peligrosísimo eso. Porque en la supervisión, pues yo platicaba con los residentes, ¿no? Y hacía recomendaciones, ¿no? Mira, oye, cuidado con esto. O simplemente le daba seguimiento al control de calidad, tema de concretos y aceros. Y yo los observaba, ¿no? Que estaban revisando escuadras o que estaban revisando instalaciones o corroboraban antes de un colado el sembrado de elementos de castillos, columnas, todo eso. Entonces sí había como un aprendizaje indirecto, porque sí sucede. Y que eso pues más adelante cuando ya me fui a obra pues sí me servía ese conocimiento, ¿no? O sea, de manera general tenías como una supervisión externa, pues. Sí, no era lo mismo que ejecutar, pues. No, porque no que recaía la responsabilidad directa, pues, entonces ahí. No, bueno, y me daba cuenta también a veces cuando ellos la regaban. Y no será peligroso también cuando tienes como una supervisión, o sea, que tú estás como supervisión externa, pero sin experiencia en la ejecución, y que estás aprendiendo al que está ejecutando, al que está construyendo, pero si ese constructor no es un buen constructor o no tiene una buena ejecución y no identifiques, te quedes con una idea errónea de cómo se hacen las cosas. Y ya pues, ahí sí es hasta que lo vives, ya en la siguiente etapa, ¿no? Hasta que tú ejecutas. Sí, puede llegar a suceder. Lo que pasa es que los alcances como DRO, que era lo que yo iba a hacer, bueno, aunque los seguimientos en la obra, si hay errores, se notan, es lo que tiene la obra. Que te enseña sí o sí cuando algo está mal hecho. Porque, sí, pues, o sea, no hay forma de ocultar cuando algo está mal hecho, no hay manera, o sea, te bota porque te bota, y si tú estás yendo y eventualmente te vas a dar cuenta que sí hubo un error, y ya que piensas por qué fue, a lo mejor ya te das cuenta, ¿no? Sí, es que en el caso del DRO, por ejemplo, no te va a revisar si hay un descuadre de 1 centímetro o 2,
o no es tan estricto, exacto. Se enfoca más en que realmente el proyecto cumpla con secciones, espesores, armados, todas esas cosas, es como que más su función. A veces ni siquiera las instalaciones como tal, porque no representan un gran riesgo, salvo lo eléctrico, que podría ser un poco más, pero no es tanto. Digo, el deber ser es que sí debe revisar todas las instalaciones y todo el tema estructural, pero en este caso, como era un fraccionamiento o eran otras obras que no eran responsabilidad directa del DRO porque no era el constructor, porque hay manera de, en un dado caso, deslindar responsabilidades o negligencias o vicios que se puedan cometer, pues el DRO tranquilamente puede decir, no, es que esto no está en el plano y lo hiciste de esta manera y el responsable eres tú. Entonces, hay maneras, pues, sí, a alguien le va a interesar tema de la mano de recursos humanos, de contrataciones, de si se drogan los albañiles. Te digo, es más de un punto de vista externo y más sobre todo la seguridad y que... Sí, no hay tanta responsabilidad. Que pues, no ponga en riesgo la firma que él hizo en el proyecto que él firmó, básicamente. Que sí nos encontramos de repente con situaciones en el fraccionamiento que dices tú, esto no... Yo lo reportaba, notaba algo irregular y ¿sabes qué? Está pasando esto. No, ¿sabes qué? Pues toma fotografías, levanta una bitácora, pónsela por escrito y que te firmen. ¿De cambios que hacían sin avisar? De errores de obra que traían. Errores... No voy a hablar de más, no, pero sí había... sí había condiciones... No. Ya dijiste la marca. Sí había... sí había vicios. No lo quites. Pero sí había vicios corregibles, sí, pero vicios al fin y al cabo. Uh-huh. Donde me tocaba... Por ejemplo, había juntas frías en cimentaciones. Uh-huh. Había secciones que no correspondían con lo proyectado. Yo lo ponía por escrito. Tomaba la fotografía y le decía al residente, ¿me firmas? Y no te voy a firmar. Bueno, lo legal es de que tú pones la firma, creo que son 72 horas para que el residente firme. Si no firma, se da por sentada y se da por buena la nota. Y lo pones por escrito. Uh-huh. Y ese documento tiene un valor jurídico para cualquier situación. Sí, yo aquí le notifiqué, yo le puse la nota. Que hablaremos más a fondo del DRO en el capítulo que hablemos de DRO. Pero pues prácticamente él es el responsable entre el cliente y el gobierno. El ayuntamiento prácticamente quien otorga la licencia de construcción. Él es el director responsable de obra. Pues. Entonces es lo que él tiene que pues pero ojo, es importante que se sepa, ¿no? Que aunque su nombre o el título lo dice, director responsable de obra, uh-huh. La responsabilidad es limitada. O sea, uh-huh. no es responsable de todo ni por todos. Obviamente hay un ejecutor, hay un propietario y un constructor, y un constructor, sí. Y ellos son responsables también. Entonces, cuando un proyecto se cumple al pie de la letra, pues probablemente si hay un problema, quizá el DRO sí tenga algo que ver. Pero si el proyecto no se respetó, pues haz de cuenta que lo están deslindando de cualquier cosa porque nada se más modifica, que él tiene que aprobar que es inocente. Ahí ya entra en un proceso, ¿no? Es otro proceso legal. Pero bueno, el tema es que, te digo, pues yo hacía mi chamba y notificaba y le avisaba al DRO lo que sucedía, lo mantenía informado. ¿Y de ese empleo qué es lo que crees que te sirvió más como aprendizaje, como retroalimentación? Yo pienso que... Si en el otro dices que fue como conocer la estructura de una empresa. En este caso, obviamente el tema de gobierno, tema municipio. Okay. Eso sí, acercarte a la autoridad. O sea, hay palomilla, hay gente que ni siquiera sabe armar un expediente y se dedican a esto. No saben, o sea el proceso para obtener una licencia. Tiene su tema, ¿no? De saber gestionar, ir con a tal ventanilla, entregar tal documento. No, o sea, y cómo actuar cuando te rechazan, cuando te hacen correcciones, cuando... Pero lo que creo que me dejó como enseñanza también es que cuando participas en un proyecto como autoridad, digamos, o como supervisión, hay que saber hablar con las personas a las que estás yendo a supervisar. Uh-huh. O sea, no vas a llegar con la espada en la mano, no vas a ser agresivo, no te vas a poner en un plan de pelea. Sí, porque tal vez sí te miran como... No, les caes gordo. Como rival, ¿no? Sí, les caes mal porque ya vino a cancelarme un colado. No, yo le decía... Yo siempre traté de ver, vamos viendo cómo lo solucionamos. A ver, revisa esto, tráete de tal cosa. Buscar algo para no afectarlos. Sí, porque... yo creo que no debes haber caído muy bien. No, al contrario, fíjate. Al contrario, ¿sí? No, nunca tuve ningún tema. O sea, mira, Arqui o Inge, quien estuviera residente, te recomiendo que hagas esto. Mira, pues está pasando esto, no lo hagas así. Este espesor no está bien, corrígelo. Siempre buscaba la manera de ser
cordial con ellos, porque yo sabía que un día iba a estar de ese lado, o sea, claro. También sí lo pensaba, un día voy a estar de ese lado y yo no quisiera traer estos problemas. Y al contrario, ellos a veces, Arqui, voy a colar para que vengas. O sea, ellos me avisaban también. Oye, o sea, hacía buenas migas. ¿Cómo la armo aquí? Hacía buenas migas con ellos y vacilaba. Oye, andas en el calorón, güey. 2, 3 de la tarde en verano. No hay un árbol ahí. Sí. Son tus únicos cuates que estás viendo todo el día. ¿Quién sabe qué pasa en obra? Que cuando estás junto con ellos en el calor, en el sol y que estás un buen rato, se crea una fraternidad automáticamente. Es una empatía, güey. Una empatía por el sufrimiento que están pasando. Y cuando llega una persona externa, un ratito, cambiadito del aire acondicionado del con carro. Perfumito, así. ¿No? Aunque seas, o sea, pues, o sea, no tienes la culpa, ¿no? De que tu chamba se ir un rato nada más, pero no te ven bien, no caes bien. No, yo estaba todo el día ahí, entonces pues hacía amistad con ellos, de repente pues un refresco, algo, pues ahí estábamos hasta esperando, ya viene la olla, o estábamos ahí platicando, terminas haciendo amistad, y es en buen plan, o sea, nunca es, digo, yo siempre vi eso, que no era ir a confrontar a nadie, no era ir a generar problemas, pero al contrario, es a hacer equipo. Inicialmente todos los de obra tienen esa fricción cuando llegas así. Cuando ahorita que vamos, por ejemplo, y que vamos un rato nada más, a huevo que caemos mal. Porque vamos fastidiando tú. Y nomás a corregir cosas, pues a indicar qué es lo que a veces está mal ejecutado. Y es nuestra chamba. Pero alguien tiene que hacerla, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención que... Y antes, cuando yo estaba más en obra, que estaba ahí muchas horas, pues así es mucha empatía. Desayunaba con ellos y cotorreaba. Sí. O sea, obviamente desde un punto de vista... tranquilo, pues maduro, ¿no? Tampoco así de que me llevara de más con ellos, pero sí, y nos caía el gordo el que llegaba así un ratito, pues para eso sé, pues, porque sí, o cuando llegaba un cliente, pues, y vale, llegó el cliente y teníamos rato ahí, y había una empatía, pues, pero es como automático, pues, o sea... Puede ser compañerismo, ¿no? Sí. Creo que sí se desarrolla eso. Entonces, aprendí eso, a tratar a la gente, porque hay que hablar las cosas. Hay temas difíciles o temas que es chamba al final del día, esto es trabajo, ¿no? Pero hay temas que cuestan, o sea, todo tema que te cuesta dinero, nadie quiere hacerse responsable, ¿no? Entonces, saber pedir las cosas, saber dirigir, lograr a un punto de conciliación es clave porque, digo, si te dedicas a esto, tienes que interactuar con muchas personas todo el tiempo y no sabes cuándo te vas a volver a encontrar a alguien. Entonces, no puedes ir por la vida haciendo enemigos porque... No sabes el día de mañana, a lo mejor un residente al que le llamas la atención como DRO y te comportas de manera altanera, soberbia, el día de mañana está de inspector de obras públicas y te va a poner en jaque o en otra posición, pues no sabemos, o sea, o te lo encuentras en un lugar donde necesitas tu ayuda y ¿sabes qué? Cerraste la puerta conmigo. Y no, yo al contrario, era buscar la manera de ser responsable, pero sin tampoco llegar a generar problemas, pues era buscar el punto de equilibrio, básicamente. Entonces prácticamente ese segundo empleo fue como un acercamiento más directo a obra, más a la obra y entender sobre qué se necesita para sacar una licencia. Y lo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer. No, sí, porque pues siempre de esto no se debe hacer y lo están haciendo, o sea, sí me daba cuenta de algunas cosas. Pero sí, ese fue como ese primer contacto. Y también pues con los obreros, ¿no? Porque también vacilaba con ellos, los saludaba o estaba ahí con ellos. Como dices, que lo que entiendo, a fin de cuentas, sí fue un contacto como más indirecto, pero fue un contacto a fin de cuentas con la obra, ¿no? Sí, y fueron, o sea, temas, digo, fraccionamientos o construcciones privadas, donde también apoyaba a ciertos propietarios, ¿no? Que tenían dudas y pues también ayudarles. Entonces... pues se presentaban diferentes casos y yo creo que cuando le pierdes el miedo a involucrarte, porque hay palomilla que dicen, no, yo esto no me meto porque no sé, y me da miedo, y no, o sea, es perderle el miedo y entrarle y eso te termina pues enseñándote más cosas, pues. Entonces, aunque no lo quieras, vas ahí entre la inercia y aprendes, ¿no? Entonces sí, ese fue el primero. De ahí pues ya me fui a una empresa con un ingeniero constructor y empezamos a trabajar en obra. Yo ya me fui directo a obra. Ya ejecución. Ejecución de obra. Y ahí sí. Aquí en La Paz. Sí, y ahí sí me ponía las pilas porque ya estaba obra del otro lado, ya, ¿no? Ahí sí era, cuida lo que estás haciendo. Es que la putiza está en la ejecución. 100%. O sea, ¿cuántos
pero pues he escuchado, ¿no? Colegas y que te platican, ¿no? Que me aventé tantos hoteles en Cabo y que me aventé no sé cuántas villas y que no sé qué. Y después te encuentras, ¿y con qué empresa andabas? Con fulanita. Y luego te encuentras otra persona y también ejecutó el mismo proyecto que el otro. Sí. Y resulta que uno no, es que yo lo hice, pero es que yo estaba con la empresa que estaba supervisando. Ajá. Ah, no, es que yo estaba con la empresa administradora del hotel. O sea, no, o sea, el que ejecuta, el que trae la gente, el que El está, el residente. que es el residente, ese es el que se la aventó. La Ese es neta. el bueno, sí. A muchos no les va a gustar, pero esa es la verdad. O sea, sí se involucran los otros y supervisan y aprueban, pero los putazos están en la ejecución. El que dirige a los maíz, el que toma, el que saca escuadra, el que saca niveles, el que lleva ¿cómo se llama? El control de la obra, prácticamente la ejecución. Pues, ahí es donde están los putazos. Ahí está lo crítico, en realidad sí. Y digo, a lo mejor en proyectos grandes, pues hay un residente de instalaciones, hay uno de acabados, o sea, diferentes, ¿no? Porque el proyecto lo amerita, ¿no? Y diferentes Más gente. contratistas, ¿no? A lo mejor puro mano de obra de... Sí, por especialidad. De obra negra, otros de puros acabados. Pues esa raza que anda dirigiendo... Los que andan en los trancados. Esos son los... O el que trae dirigiendo a esos contratistas. Pues, Sí. Desde la ejecución, pues. Y todavía a mí me da la impresión y pienso que cuando es un proyecto mediano o chico, donde te toca como residente supervisar todo, todavía está más complejo, porque ahí tienes que supervisar todo. Uh-huh. Y ya no eres nomás el de plomería, no eres nomás el de acabados, eres el que está haciendo todo. A una menor escala sí, pero la complejidad de todo. Sí. Ahí ya es... Sí, y lo hemos visto tema. aquí, o sea... Lo hemos visto que han llegado residentes con experiencia en hoteles muy grandes y no sé qué. Y aquí una casita de 300 metros, 200 metros, No se les complica. No puede, sí. Porque tienen que hacer, o sea, es un proyecto chico, pero tienen que hacer todo. Todo. Obra a eso me negra, refiero. acabado, instalaciones, todo. Tienen que supervisar todo y dirigir la orquesta de todo. Así Entonces, es. a pesar de que es un proyecto pequeño. Pero le entra todo, pues. En su currículum dice que hicieron un hotel de no sé cuántos pisos en la orilla del mar. Sí, pero era el encargado de las cancelerías, de ¿no? las puras cancelerías, o ¿Sí? no sé, o de la pura cimentación, o sea. Entonces, ahí sí es cierto. Es como cuando emprendes. Cuando emprendes, al principio de una empresa pequeña, aprendes de todo. Aprendes de todos los procesos en poquito, pero aprendes de todo. Exacto. Y cuando trabajas en una empresa muy grande, pues aprendes a hacer una sola cosa, pero es una nada más. Y ya Así cuando es. te ponen a hacer otra, pues ya no sabes. Así es. Sí, ese es el tema del trabajo en equipo y en las magnitudes de los proyectos que uno le toca atender. Entonces, pues ahí entré, te digo, en tema de obra y hacía todo. O sea, me encargaba del tema de instalaciones, estructura, acabados. Que era una todo empresa eso. constructora que mediana, chica. Sí, pequeña, era pequeña. O sea, obras de edificación, así. Edificación. Edificación Y- personalizada y o en proyecto. Sí, personalizada, no en serie, no, personalizada y... Que también y era- están los trancazos. Es interesante cuando es edificación personalizada para una constructora, porque cada proyecto es diferente. Sí, O claro. sea, tienes que buscar la manera de resolver cada cosa de manera diferente, en diferentes circunstancias, en diferentes terrenos, en diferentes clientes, en diferentes Todo eso. formas de pago, en diferentes... De todo. Todo te tienes que acomodar, así es. Entonces, ahí pues fue esa parte. Diseñaba algunas cosas también. Me tocó desarrollar diseños de viviendas, de locales comerciales, de... O sea, también estabas en el varias gabinete. cosas. Sí, no, pues hacía todo, te digo. O sea, era residente, dibujante, proyectista. Ahí no hacías presupuestos todavía. No, ahí nada más, ya al final estuve ahí 5 años y al final ya nada más... 5 años estuviste ahí. Sí, casi 5 años. Ya nada más era... Al final sí empecé a involucrarme en el tema de cuantificación para presupuestos. Ahí Que sí. realmente, bueno, ya habrá temas técnicos después en otros capítulos de proyectos y eso. Pero creo que realmente la etapa de proyectos llega hasta el catálogo de conceptos y cuantificación, ¿no? Sí, pues era lo que también me tocó. Hasta ahí los proyectistas todavía tienen que terminar esa chamba porque son los que conocen el proyecto. Y fíjate que es algo que comentaba con un arquitecto el otro día. Muchos jóvenes, pues, dicen, no, yo, por ejemplo, un ejemplo, no, yo quiero hacer renders. Y nada más hacen render 10, 15 años. A lo mejor se vuelven muy buenos, pero solamente eso. Pues que ahorita es la época de las especialidades, supuestamente así lo maneja. Sí, pero a menos que desarrolles una empresa que se dedica a puros renders y que tengas ese mercado, pues no sé si cautivo, pero al menos sí un mercado que le dé alimento a tu empresa, pero ¿qué otra cosa puedes ofrecer? O sea, la competencia es muy dura, pues. Entonces, si nada más se enfocan en aprender una sola cosa, pues
es peligro, ¿no? Como profesionista te Sí, es quedas jugártela. estancado, ¿no? Y a lo mejor hay quienes se Qué dedican bueno exclusivamente a eso y son muy buenos. Que ese camino es, bueno, para los dos caminos, o sea, tanto para emprender como para ganar experiencia laboral, si cualquiera de los dos caminos se puede especializar. ¿No? Sí, pero a lo que me refiero es de que te colocas en un nicho muy selectivo. Muy selectivo, sí. Entonces, No, ya la única es que ya no seas tienes tantas oportunidades. extraordinariamente bueno para que te A eso vaya me bien. refiero. No hay otra opción. Que a lo mejor dice algo, no, yo me dedico a renders y me va muy bien, sí, pero es una empresa de cuántas, ¿no? Ese es el Dato, tema, si ¿no? quieren especializarse en algo y no quieren emprender o quieren trabajar en un despacho, sean analistas de precios unitarios. No hay. No hay. No hay No hay. analistas. Por lo menos Están aquí escasos. en el estado no hay. Están muy Buenos escasos. analistas no hay. Hemos publicado vacantes con muy buenos sueldos y no la han armado. O no hemos conseguido. Llegan pocos currículum. Sí, y están los muy que llegan escasos. a veces no tienen tanta experiencia. O los que dicen que saben, pues no saben. A la hora de que tú los pones a hacer un análisis. Entonces, esa es una muy buena rama para especializarse, donde ni siquiera tienes que ser extraordinariamente bueno, porque seas regular y le eches ganas. Yo creo que sí Estás del otro lado. te pueden pagar muy bien cualquier empresa que se dedique a construir. Es que como es una actividad de que implica riesgo, porque estás hablando al final del día, a la hora de cerrar un proyecto, estás hablando de dinero, pues muy poca gente dice, Sí. yo le entro a la responsabilidad de decirte cuánto va a costar una obra, porque pues adquieres un compromiso, te haces un contrato y tienes que cumplirlo, entonces Pero analistas buenos, que ya tengan no experiencia quieres- en obra. ya no quieres Que meterte también en esa es broncas. otra cosa, que es otro tema técnico. A lo mejor estamos saltándonos a varios temas técnicos, pero también un analista, pues tú sabes que tiene que saber de obra, porque si no sabes de obra, ¿cómo vas a saber cómo cobrar? Ah, Pues, no, claro. que hay analistas que nunca han construido y son analistas. No, no, sí, uno, digo, tengo muchos años dedicándome al tema de los análisis de los precios. Hay cosas que no domino y tengo que pedir ayuda o con un consultor o ponerme a estudiar, ser autodidacta y poder, esto lo hago de esta manera. Es difícil. Ahora imagínate, y me la pasé 15 años en obra. No puede ser que un recién egresado de 1 año, 2 años ya sepa armarte un análisis. O sea, hay analistas de costos que tienen, no sé, 10, 15 años de experiencia, pero aún así nunca han construido o nunca han estado realmente en los putazos, en la ejecución. Y son analistas, pero después de pura teoría, pues. Entonces, porque me ha tocado, cuando hemos entregado presupuestos, que nos los revisa otro analista, ¿no? Y que nos cambian a veces algún rendimiento o algún salario, o alguna actividad que algún porcentaje realmente menor, lo que sea, ¿no? No sé. Y como esa gente no tiene experiencia y te revisa un análisis, pues ellos no saben los rendimientos reales, saben los rendimientos del libro o de la teoría. Pero si nosotros sabemos cuánto rinde un albañil realmente porque lo estamos viendo, pues aquí en La Paz. O sea, Sí. pues Pues conocemos el mercado. se supone que lo vas a analizar al costo real, pues. Claro. Entonces, donde afecta No, y o los eso que desperdicios mencionas- de los materiales. Eso que mencionas, cada proyecto es diferente. Cada material es diferente, aunque sea una colocación, sí, pero ¿de qué? De una cerámica de formato tal, de un mármol de tal característica, de un porcelanato, de un vinilo. O sea, hay tantas cosas que es complicado. Puedes desarrollar criterios, pero también tienes que afinarlos y poder establecer un análisis justificado para que si alguien quiere auditar o revisar, bueno, vamos a la práctica y ahí está la evidencia. Entonces, si uno que, digo, tenemos ya muchos años en esto y no terminamos de aprender y hay a veces hasta que hay dudas, oye, que ¿cómo hemos lo voy a cambiado a armar? veces la pichada, ¿no? Porque, oye, pero acuérdate, cuando revisamos al último, pero acuérdate que en aquella obra nos pasó esto y Fue esto, esto. mejor métele Ponle aquí. cámbiala ya, porque ya nos pasó aquella vez esto, ¿no? Y te digo, es un nicho que pocos quieren atender por la responsabilidad que implica, pues. Sí. Entonces, Pero esa especialidad yo pienso que está muy bien, o sea... no, el que quiera, o sea, también necesita que te guste, porque si vas a estar ahí, es números, es estar haciendo números, es estar revisando, todo es número ahí, es Sí. número, es estar revisando, ser ordenado, ser Sí, el metódico, perfil es de tener metódico. sentido común, o sea, visualizar las cosas en obra. Son muchas cosas que un analista debe tomar en cuenta, conocer el proyecto bien, entender de las ingenierías o de lo que implica pues armar un análisis,
conocer de leyes, de reglamentos, de impuestos, de todas esas cosas para poder integrar un salario real o todo eso. Tener el conocimiento de los procesos constructivos para desarrollar las rutas críticas. O sea, todo eso es un montón de chamba. Así que especialícense. Que pocos quieren no, entrarle. Pero tú dices que a lo mejor la especialidad no es tan buena. No, o sea... Yo lo miro, por ejemplo, los doctores, los médicos, entre más se especializan, más cobran sobre... Pero también es tema de salud, pues. Es más importante la salud que construir, aparentemente. A lo que me refiero es de que, por ejemplo, hablando de especialidad, en esa especialidad, por ejemplo, de renders, ¿cuántos hay? 100, sí, 200, mucho, 1000, mucho. No sé cuántos, pero es un montón. Es lo de moda, pues es lo que hay ahorita. Analistas, ¿cuántos hay? Sí. De 100 arquitectos, ¿cuántos te gustas o de ingenieros, cuántos crees que son analistas? No. Yo creo que ni el 10%. 5, 10%. Entonces es un nicho poco atacado, muy demandado y es una buena oportunidad el que quiera realmente especializarse. ¿Y cuántos constructores hay? Muchísimos. Y no todos son analistas. No, claro que no, pero todos necesitan un analista. No, todo constructor todos tienen la necesidad de un analista. Entonces, para los que se preguntan a qué me quiero dedicar, pues si quieren generar, especializarse y que les vaya bien. Es una muy buena recomendación. Ahorita pues están a tiempo, ¿no? Porque ya después de 10, 15 años, pues ya se pone difícil. Y bueno, de ahí, ¿qué más? 5 años construyendo. Sí, ¿Luego fue cuando te fuiste a Cabo? Y luego Cabo, sí, tuve la oportunidad de estar ahí diseñando, construyendo, presupuestando, diseñando albercas. De lujo, ¿no? Sí, ya. Sí, había algunas de lujo, ¿no? Hoteles y residencias ya de lujo. Otro nivel. Me tocó trabajar en los hoteles de... ¿Y todo fue como autodidacta eso? ¿O tomaste alguna capacitación para las albercas? ¿O? Un amigo se dedica a construir albercas y ya le aprendí ahí unas cosas. Okay. Y él está asociado con otra persona que es un diseñador de albercas, como tal, un diseñador certificado. Esa es una especialidad también. Esa es una especialidad. Y ahí logré aprenderle buenas cosas. O sea, un señor, un estadounidense, un buen amigo. Él es una eminencia en el diseño de albercas. Él entiende la mecánica de fluidos, entiende cómo se comporta un cuerpo de agua, te logra diseñar efectos, qué es lo que quieres lograr. Tiene su ciencia, tiene su chiste, sí, ¿no? Sí. Que un cuerpo de agua funcione correctamente. A él le aprendí pues bastante. Y de ahí pues nos tocó participar. Hicimos un concurso de obra y trabajamos en el Hard Rock y en el Novo, en los hoteles. Y trabajamos ahí construyendo albercas. Nos fue bien, o sea, tuvimos ahí buena experiencia. Entonces, ahí fue otro tema, interactuar con a proyectos de ese nivel, ¿no? Estás hablando de una marca internacional con estándares muy elevados, y que de todas maneras, por muy bien que paguen, pues de todas maneras hay competencia, ¿no? Hay que presentar calidad en el trabajo. Y pues son experiencias que aportan, pues, porque hay mucha presión, hay mucho estrés, hay cosas que hay que aprender a manejar, interactuar con la gente. O sea, es difícil, no imposible, pero es bien difícil lidiar con tanto. Y Cabo es un destino que a todo arquitecto es como Cancún, como no sé, creo Mazatlán, como Acapulco, que han sido destinos turísticos donde son unos monstruos en la construcción. Sí, mucho desarrollo, pues. Y convergen tantas ideologías y tantos métodos o tantas personas que hay que saber adaptarse, hay que estar en la batalla y terminas, pues es desgastante, sí, hay que decirlo también, ¿no? Demandante a más no poder, porque ahí se exigen resultados sí o sí. Ahí hay que presentar resultados. Ahí no puedes estar tirando flojera, no puedes estar relajado, tienes que estar en la batalla. Entonces te enseña una dinámica o una inercia muy acelerada y es muy demandante, y terminas, a veces tu jornada la inicias a las 7 de la mañana, 7:30, y sales a la 1 o 2 de la mañana y dejaste trabajo pendiente porque no lo alcanzaste a terminar, y al día siguiente vas con la misma energía. Tienes que ir mentalizado a que vas a eso, porque así es. Entonces, te nutre, te da energía, o te da capacidad técnica también, te aprendes a administrar tu tiempo, aprendes a llevar diferentes protocolos, a entender el porqué de muchas cosas.
que a veces en las obras pequeñas no suceden, pues. Uh-huh. Entonces, ahí son oportunidades que también yo veía muchos jóvenes, muchos chavos, recién egresados algunos, y ahí andaban perdiéndole el miedo a esas cosas. O sea, en las grandes ligas, son niveles ya, es el top de la construcción. Y yo reconocía, había chavas, muchas mujeres, arquitectas, ingenieras, ahí, o sea, ellas como que, anda trabajando en hotel, así como ser hacer algo diferente, ¿no? Sí. Pero perdiéndole el miedo, porque también eso es un reto profesional. No todos se quedaban, obviamente, había unos que en una semana ya no aguantaban y se iban, porque también hay que decirlo, así sí pasa. Claro. Pero los que se mantenían o los que se quedaban, wow, yo decía, mujeres, hombres, yo les reconocía, son canijos, esta persona es buena, o sea, está aguantando toda esta presión, todo lo que está sucediendo, y pues ahí estaban, al pie del cañón, como todo profesionista, ¿no? Pero sí son experiencias que pues van nutriendo, ¿no? Y hay que saber entrarle a los retos y perder el miedo. Obviamente con la responsabilidad que conlleva, ¿no? O sea, estás en un lugar donde se espera mucho de ti, uh-huh, y tienes que cubrir esa expectativa. Sí, o sea, te refieres a que Cabo fue una dinámica completamente diferente, una inercia... ¿Que te adaptas o te vas? O así, sí, Cabo es un lugar de oportunidades, hay buenos sueldos, la vida es cara, eso es cierto también, es una zona, yo creo que es de las más caras del país, y no es que la más cara del país, pero hay oportunidades. El que quiere ir a trabajar, el que quiere ir a aprender, ahí es un lugar, uh-huh, bueno. Te va a costar, Sí, hay que sacrificar mucho, pero los beneficios también son buenos. Sí, y vale la pena, o sea, el que quiera entrarle al reto sí vale la pena. Y es salir de tu zona de confort. En mi caso fue salirme de mi zona de confort y ir a buscar. Cabo? Sí, todas las semanas sí, viajaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Cabo? Cerca de 2 años, okay, más o menos, estuve con esa dinámica. ¿Y después fueron los presupuestos, entonces? No, ahí ya iba. De hecho, esas obras fueron porque yo iba a hacer presupuestos. Ah, ¿ya tenías experiencia como analista? Sí, ya trabajaba en eso y pues me invitaron justamente a proyecto y a presupuestos. O sea que cuando aprendiste de presupuestos fue en la constructora que estuviste 5 años. Así es, ahí fue cuando empecé a entrarle a eso. Y pues ya de ahí, pues perderle el miedo. O sea, esa es la entrada, tío, perder el miedo con la responsabilidad que conlleva. Me acuerdo que uno de los primeros trabajos que ya hice por mi cuenta, pues, traía el 16% de sobrecosto, pero era yo solo, o sea, no estuvo tan mal, no gané, pero como me divertí. Como todas las obras. Pero, era yo solo, lo cual es indirecto, no era tanto, pues, uh-huh, pude cumplir bien con los compromisos sin ningún problema. Pero fue como mi primera obrita, pues, ¿no? O sea, de que me tocó, pero era una obrita de 900,000 pesos en ese tiempo, ya era una lana. Ya aguantaba. Pues, sí, para uno solo, pues ya era algo, ¿no? Entonces, fue ese el proceso de ir aprendiendo de diferentes lugares, diferentes cosas, diferentes temas, siempre con la misma intención de aprender, de o sea, cuando participar. Nos conocimos tú y yo fue después de lo de Cabo. Sí, pero ya no te fuiste a otra parte. No, ya no. Okay. No, Y en general, ¿qué ventajas y desventajas le encuentras al haber ganado experiencia laboral? O sea, pues hay ventajas y desventajas, ¿no? Pues yo lo veo más como ventaja. Primero, pues los temas que logras dominar o que aprendes, ¿no? A lo mejor no te haces el experto en una sola cosa, pero conoces de la materia y puedes desenvolverte. Esa es de entrada. Uh-huh. La otra es aprender a ver desde la perspectiva de diferentes sectores o de diferentes tamaños de empresas, cómo se mueven y cómo se organizan. Como la diversificación de los servicios, ¿no? Así es. Vas identificando a qué te quieres dedicar. O sea, en mi caso, yo cuando empecé a meterme en el tema de presupuestos se me hacía interesante. Siempre ha sido un enigma. ¿Cuánto va a costar esto? Esa es mi mentalidad cuando empiezo a hacer presupuesto. Uh-huh. Es como ir armando un rompecabezas para al final llegar a un resultado. Entonces, si está la hacha, si es mucho estar revisando, pero cuando ya aprendes el método, pues es fácil. Empiezas a armar tus tarjetas, empiezas a organizar la información. Es bien importante saber organizar. Y pues al final cuando cierras, o sea, ya traes una idea, pero sí la tiene, ¿no? O sea, es como un juego. Para mí a veces lo veo como un juego porque es armar, pues es ir armando. Es tedioso a veces, pero pues es parte de... Entonces,
Pero no, es una actividad que si le encuentras el gusto, pues también es llevadera, pues. ¿Considerarías que es una desventaja al principio los sueldos bajos, el tanto trabajo y tal vez no tanto reconocimiento, como esa parte que algunos podrían verlo como algo negativo? ¿Fue tu experiencia? Yo nunca lo vi así, pues. A lo mejor muchas porque mucha gente, muchas personas tiran el odio y... Muchas personas podrían decir que el problema de trabajar de empleado sería eso, pues, o sea, que a veces se sienten que no están reconocidos o que tienen sueldos bajos. Mira, o que, yo pienso una sola cosa. O simplemente así, que no pueden emprender, ¿no? Está bien, al menos para mí está bien fácil. Si tú te estás quejando, o cualquier persona se está quejando porque gana poco, quiere decir que estás mentalizado a quedarte ahí. Uh-huh. Así de fácil. Yo nunca me quejé de mi sueldo, jamás. Porque yo sabía que no me iba a quedar ahí. Uh-huh. Entonces, era pasajero. No, y tal vez estabas apreciando el que aprendías, ¿no? El aprendizaje. Pero la gente no lo ve así. No todos lo vemos de esa manera. La mayoría. Y hay quienes van a decir, no, yo ni loco. Es tu pensamiento perfecto, o sea, está bien. Pues ya ves cuando subimos el capítulo de los becarios. Vuélvete una bala de la noche a la mañana y cobra lo que te dé la gana. Es más, pon tu empresa. Sí, si eres tan chingón. Sí, no pasa nada, pero ya, pruébale un año y me dices cómo te fue. Así de sencillo. Yo jamás estuve pensando en... Obviamente, pues no te voy a decir, pues pagaba renta, tenía que comprar comida. O sea, eso sí, claro. Pero yo no estaba por el sueldo. Jamás en ningún trabajo estuve por el sueldo. Estuve por aprender, por consolidar una carrera profesional, por tener esas ventajas o esas armas de conocimiento para el día de mañana estar en otro lugar mejor. Claro. Así de sencillo. ¿Y si tenías pensado después emprender? 100%. Sí. Yo sabía ¿Siempre que iba a llegar. seguro? Sí. Okay. Yo sabía que iba a llegar el momento. De hecho, cuando terminé esos contratos en Cabo y que cerramos obra, yo dije, no, pues gracias, ya estuvo con esta dinámica. Yo empecé por mi cuenta solo ya a construir. Y me divertía, o sea, yo siempre te he dicho a veces, sí. Yo las obras que he hecho me he divertido. Es cansado, no digo que no, pero yo he andado en el sol con la gente, he estado trabajando con la gente. Sé tratar a la gente siempre con respeto, sé hacer las cosas y me he divertido, he buscado la manera de divertirme. Acuérdate, o sea, hemos comentado a veces, cuando te diviertes en tu trabajo, no sientes que trabajas. Sí. Y a mí me pasa eso, o sea, yo en las obras cuando me tocó hacerlos por mi cuenta solo, yo me divertía. Sí me cansaba, claro, pues andaba en el sol, andaba todo el día, eran las 10 de la noche y se me acababa el día apenas a esa hora, pero me divertía. Y tuve esa oportunidad de aplicar todos esos conocimientos en esos trabajos que ya eran para mí o por mi cuenta, y me acordaba, esto es así porque ya lo aprendí y nunca se me dificultó nada. O sea, o si necesitaba llegar a hacer equipo con alguien más, pues sabía tratar a la gente para decirle, oye, ven, quiero hacer equipo contigo. Entonces es esa preparación que es lenta, pero tan valiosa que tienes que tener esa conciencia o saber que sí, hoy estás ganando poco, pero te estás esforzando y no vas a estar ahí toda la vida. Y entonces, al menos para mí ese fue mi caso. Yo lo recomendaría 100%. ¿Tú recomendarías ganar experiencia laboral durante un buen tiempo antes de emprender? 100%. Y también ser agradecidos con todas las personas que te vas encontrando en el camino. A veces hasta con los amigos o familiares que te echaron la mano en algún momento difícil. También hay que tener ese agradecimiento. No, es imposible, ¿no? Es imposible. Pero tener esa madurez, ¿no? De decir, pues gracias a todos los que me ayudaron en el camino, y saben quiénes son y saben que el día de mañana que se necesiten, pues aquí está uno, pues para echarles la mano también. Pero pues los jóvenes ahora a veces quieren todo muy rápido. Sí. Quieren la inmediatez, quieren que todo surja de la noche a la mañana y pues no, o sea, este mundo no funciona de esa manera, no es así. La tecnología y la era digital hace pensar a la gente que es así. No sucede de esa manera. No por el desear y con todo el alma te va a amanecer el día de mañana todo lo que estás pidiendo. No, es una construcción lenta, de a poquito, y depende mucho de la constancia. Porque puede pasar 15 años, pero nunca fuiste constante, pues estás en donde mismo. O sea, hoy estoy haciendo lo mismo que cuando salí de la escuela. Pues ahí te quedaste. Golpe bajo, sí. Hay quienes así son, o sea, y ni modo, ¿no? Entonces, y a veces son los que más se quejan. Pero pues aquí lo hemos visto en la oficina. Hemos dado oportunidad de, oye, mira, está esto,
¿Es más responsabilidad? Sí. Pero ¿qué onda? ¿Le entras? No, yo paso. Ah, bueno, quédate donde estás. Sí, no están dispuestos a dar ese extra para ganarse la oportunidad. Pero es difícil. Es difícil que digas, oye, yo quiero ganar tanto, sí, pero ¿qué haces? No, y le hemos visto aquí que cuando empiezas a exigirle más por el puesto que lo contrataste, en vez de demostrar, prefieren irse a otra empresa donde les exijan menos. Para estar más cómodos. Pues es lo que te digo, o sea, hay quienes dicen, no, son unos explotadores. Inclusive, pues, a lo mejor no quedamos bien parados, pero ha pasado que supuestamente se van a otra empresa donde ganan más y les exigen menos. O sea, para ellos es más cómodo eso. Y lo ven como por el sueldo. Ajá. Y no como por superación profesional o aprendizaje profesional, que aquí pueden aprender mucho más y luego sacarle provecho. Que ahorita ya vi los comentarios de como cuando subimos del becario. ¿Qué digo? Si trabajas tienes que pagar a huevo, tienen que comer y va a pagar a alguien que no sabe nada, pues, o sea, no mames. Pero o sea, cada quien piensa así, pues. Muchos van a decir, no, esos están locos o no es la... Cada quien le funciona, sí, ¿no? Sí. Como mejor le parezca. Explotadores. ¿Cómo te dijeron que te rugen las tripas? Sí, oí nos rugen las tripas. Ay, qué original. He visto ese comentario de oí el rugido de tripas. Oye, lo he oído como 1000 veces. No, pues es muy fácil de opinar, ¿no? Y uno se expone a esto. No pasa nada. Al final, para esto no, pero es que todos en las redes sociales son unos pinches genios. ¿Sí, todos comentan, todos tienen la pinche verdad absoluta, güey. Todos son una verga. Y todos son chingones para todos los temas. Son bien fregones. Pues mira, yo recomendaría eso, que realmente experimenten y encuentren lo que más les guste, porque ahí es donde van a realmente a hacer llevadera su vida profesional. A mí me gusta renderizar. Ah, bueno, pues vuélvete el mejor renderista, ¿está bien? Sí, sí. Y vuélvete el mejor. Y también, o sea, es una buena recomendación también, algo así como tu camino, que es estar el suficiente tiempo para aprender de una empresa, pero también irte cuando ya sientes que necesitas dar otro paso o quieres aprender de otra cosa. Fíjate que... Pero hay una línea ahí de no irte antes ni quedarte, ¿no? O sea, no quedarte demasiado tiempo también. Digo, cada cabeza es un tener mundo la sabiduría y cada para quien tomar decisiones, ¿no? Cada quien tiene diferentes necesidades, ¿no? Hay quien dice, no, yo no puedo renunciar porque tengo que mantener a mi familia, o yo no puedo por X cosa. Cada quien tiene situaciones. Pero donde sí debe permanecer esta constante es, yo siempre he pensado esto, si tú estás en un lugar y ya no estás aprendiendo en ese lugar, vete. Claro. A eso vete voy, pues. de ahí. A eso voy. No quedártelo demasiado tiempo como para que te quedes estancado, pues. Así es. Y también no irte antes de que aprendas lo que tienes que aprender. Es correcto. Así tal cual. Si ya no estás aprendiendo, vete. Si eres tú el que ya les está enseñando, vete. Digo, en este caso... Y también, si estás en una empresa y estás aportando mucho y no te valoran, también vete. También sí, porque ya estás estancado, no todas las empresas reconocen, pues también, ese es otro. Exacto. Que también, que hay casos de empleados que entran y luego empiezan a tener más responsabilidades y les suben el sueldo pero poquito, y más responsabilidades, y pasan 10, 15 años y están esperando un puesto soñado que nunca se los dan. También ya les afectaron porque ya estuvieron gran parte de su vida en esa empresa, sí. y nunca fueron reconocidos y dejaron de aprender en otras empresas. Entonces, y ya no se van, sí, es porque como... también es echar a perder lo que ya invirtieron 15 años, y tampoco le van a dar el puesto y están así como que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ahí también es un buen consejo que se animen, pues, que se animen a tomar decisiones y no quedarse estancados, porque... Claro. Porque así como pasaron 15 años, van a pasar otros 15 a lo mejor y va a seguir igual. Pero si te das cuenta, ahí es la mentalidad de la persona, porque si ya estás viendo que en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años no estás cambiando, no estás progresando, pues ya como que es hora de que empieces a obviamente demostrando siempre, ¿no? No, claro, pues no se trata de antigüedad, se trata de demostrar, ¿no? Ahora, otra cosa también, consejo. Ahora, yo lo digo desde el punto de vista de nosotros como emprendedores, ¿no? Que tenemos colaboradores. Anímense a dar ese salto de tener más responsabilidades. O sea, se van a pegar unos putazones, pero uno como emprendedor, bueno, como director o como jefe o líder, como quieran decirle, valoramos
la actitud de la gente. A lo mejor no son expertos en el tema técnico, pero que se animen a dar ese paso de salirse de su zona de confort por el cual fueron contratados. O sea, realmente uno sí valora la iniciativa, pero iniciativa buena, no pendejadas, pues. Sí, no, eso es lo que que no es nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. No, con poder, güey. Esos están peores, pero güey. bueno, a lo que voy me salí, pero a lo que voy es que no se animan, que porque no sé esto, no sé lo otro, o bueno, es que si propongo yo tener iniciativa como líder o como jefe de proyectos o del grupo, pues es que el arquipedro me va a corregir y no me va a dejar y que no sé qué. ¿Y qué tiene? Pues pégate los putazos. O pégate el tiro con el Pedro, contigo, o sea, conmigo. No, que de todas maneras me vas a cambiar el diseño. Pues a ver, pégate el tiro, anímate. Para eso están los putazos. O sea, alguien que no se anima a aventarse, pues uno no lo va a tomar en serio, güey. Pues no. Para ese papel. No. No puedes pensar que mágicamente se van a poner tú por tú sin demostrártelo de frente, pues. Y no te estoy diciendo que pegarte el tiro de pelearse, pero sí entrar a defender con argumentos. Defender con argumentos y animarte a entrar a los putazos, a los chingazos. No es de me voy a esperar hasta que me vean que valga la pena. Pues no mames, tienes que demostrarle aventarte tú. Pues si es lo que uno hace con los clientes, ¿no? O sea, sí. Al cliente le demuestras tus capacidades. No estás esperando que te dé un anticipo para demostrar que sí sí puedes. Ni tampoco uno se queda esperando clientes aquí. Pues tienes que tocar puertas y hacer llamadas y preguntar y recomiéndame y esto y lo otro. Si te quedas esperando a que vean lo que vales, no, pues no. Pues, o sea, aquí andamos haciendo esta madre para que vean que sabemos algo de arquitectura. Aquí está la prueba de que... No, esto es terapia, güey, porque traemos tanto que... Pero también de una vez sí sirve para que vean que somos una pinche pistola para algunas cosas. También. Es eso. Hay que tener del medio o sea, cosas. Aunque seas empleado, puedes aventarte. O sea, claro, no solamente es emprendedor. O sea, también como empleado puedes aventarte, agarrar más responsabilidades y para que vean que vale la pena. Es que es más fácil quedarte en un lugar sentadito, cumpliendo con lo que te toca, lo mínimo necesario, y ya. Y la empresa va a cumplir contigo lo mínimo necesario, y ya. Lo difícil es esforzarse a estudiar, a prepararte. Digo, yo creo que la mayoría de las cosas que he logrado aprender ha sido autodidacta. Obviamente aprendiéndole a compañeros, claro que sí, a colegas, amigos, claro, es parte de... Pero la iniciativa ha sido siempre autodidacta. Soy una persona muy autodidacta. Es muy raro que esté preguntándole a alguien algo, porque si ahorita contamos con tantas maneras de aprender cosas en internet, en YouTube, en redes sociales, hay mucha información, todo eso, no la aprovechamos. El que no las busca es porque de plano, o sea, ¿qué es lo que quiere? Sí, eso es lo que voy, que hay muchas maneras de resolver. Entonces, salirte de tu zona de confort también como empleado puede ser proponer resolver cosas aunque no sean tu responsabilidad. Claro. Y tarde que temprano involucrarte y tarde que temprano uno se va a dar cuenta. O a veces hasta porque no proponerte un negocio, o sea, hay muchas cosas de cómo salir adelante y puedes aprovechar la misma empresa en la que estás. Pero tienes que pensarle, tienes que tener esa hambre porque yo me voy en la noche, güey, y me voy pensando, güey, cómo chingado a lo mejor hacer más negocio o cómo buscarle más. No sé si ellos así les pase de que, bueno, ¿cómo puedo sacarle más provecho a esta relación que tengo en la empresa donde estoy? Sí. Esto me gusta a mí, esto me dijo yo, ¿cómo le puedo proponer a estos vatos a lo mejor hacer algo? O sea, soy empleado, pero a lo mejor yo puedo ofrecer ese servicio o así, o ¿sabes qué? O sea, buscarle la manera pues a fin de cuentas pero a lo mejor yo me estoy en un perfil más de emprendedor que de empleado. Es que no todos tienen esa mentalidad, no todos tenemos esa mentalidad. Yo creo que la clave es hacerte notar, ¿no? Hacerte notar. Sí. Ese es como, estás en un equipo de trabajo, eres empleado, ok. Hazte notar. ¿Cómo te vas a hacer notar? Participa, involúcrate. Sí. Pero que realmente te importe lo que estás haciendo. Que haciendo las cosas básicas por las cuales fuiste contratado eso no es destacar. Llegar temprano, no faltar. Llegar a tu hora no es destacar, eso es tu obligación. Es tu obligación, pero malamente tenemos en México está normalizado, ¿no? Tenemos normalizado que un buen empleado es el que llega temprano, el que no falta, el que no pierde el tiempo y trabaja. Pero realmente ese no es un excelente empleado, es lo regular que debería ser por lo que te están pagando. Para lo que se le contrató. Porque a uno cuando les pagas, no te dicen, eres un gran jefe porque me pagaste completo, porque me pagaste el día que era.
porque me diste las vacaciones que me correspondían. Pues no, es lo que te toca, o sea... Es el trato, ¿no? Es el trato, es un trato, es un acuerdo nada más. Así Entonces, tenemos normalizado que el empleado que hace las cosas que debe hacer es el buen empleado. ¿Por qué? Porque la mayoría no los cumple. Sí, como que el estándar mínimo aceptable, ¿no? Ajá. Entonces, para sobresalir tienen que hacer más que eso. Por eso digo, es hacerse notar cómo, pues involucrándose realmente, participando con mucho entusiasmo, buscando cómo mejorar procesos, no estar generando problemas, al contrario, aportar soluciones. Eso, o sea, eso ya te vuelve un empleado de mucho valor. Como y eventualmente encargado, no hay casa que te caguen más, que te provoquen problemas los mismos empleados. Que ellos generen los problemas. En vez de resolverlos, ellos te están generando problemas. ¿Qué es eso? Sí pasa. Que lejos de decir, tengo un equipo sólido, para que te facilite pues la ejecución de resuelva, los trabajos, ¿no? Para que resuelva, sí. Y a veces termina siendo más chamba para uno. Ahora tengo que revisar esto. Es complicado. Sí. Digo, hay que ser siempre conscientes de que hay una adaptación. Digo, todo trabajador que se integra o colaborador que se integra al equipo, pues hay que tenerle paciencia, hay que ser conscientes de esa curva de aprendizaje donde tiene que entrar en la dinámica, en la inercia del equipo, permitirle que empiece a explotar sus fortalezas, sus habilidades, identificarlas, ayudarle a identificar qué te gusta, dónde eres más bueno, dónde te sientes más cómodo. Pues vamos empezando por ahí. Y ya si eventualmente con actitud y con todas esas cosas que puede llegar a aportar, ves que hay potencial para otras cosas, bueno, vamos brincándole a otras responsabilidades. Uh-huh. Ese ya es el progreso o el crecimiento del trabajador. Sí, pero tiene que salir de ellos, pues que ellos quieran. No, claro, pues sí, no es como que uno vaya a estarles... y tienen que haber dominado ya lo otro. Que si no dominan una parte, ¿cómo se van a pasar a otra actividad diferente si no han dominado lo primero? Pues. Y en lo que veo en arquitectura, tienes que ir a obra sí o sí. No, pues la mayoría de las especialidades es que tan sencillo como que todo lo que hacemos en papel es para ir a hacerlo, para ejecutarlo, lo que sea, edificarlo, ¿no? Entonces, que sea, tienes que saber que algunas especialidades no te exige tanto, pero debería. O sea, diseñarían mejor, porque a fin de cuentas todo lo que diseñamos se tiene que construir. Entonces tenemos normalizado que los de lo que es edificación, tienes que saber más de obra. Pero por ejemplo, tenemos normalizado que los que tenemos que saber de construcción somos los que edificamos. Uh-huh. O sea, los que hacemos la obra negra, acabados y entregamos, ¿no? Pero ya otras especialidades como paisajismo, interiorismo, está normalizado que no sepan de obra. Sí, es curioso, ¿no? Como que son los últimos que entran, yo creo, por eso, ¿no? Sí, pero te das cuenta que hasta para poner una persiana tienes que haber sabido cómo se tiene que dejar esa preparación en el proyecto para poner una fregada persiana en cierta ventana. Uh-huh. O sea, y cómo solucionarlo. Entonces, si no saben de obra, a lo mejor no aportan esa parte desde que hacen su proyecto de interiorismo. Que nos ha pasado cuando han llegado proyectos de otros interioristas. Sí. Y no pensaron en varias cosas. Pensaron en varias cosas y terminamos solucionando aquí en la oficina porque nosotros sabemos el dolor de cabeza que va a ser hacer eso en la obra. Así es. Pero tenemos que solucionarlo sin afectar su diseño. Sí. Y terminamos haciendo la chamba, por lo cual lo contrataron de manera externa a esa persona. Sí, es que no dominan el tema de edificación. Con paisajismo y jardinería, esas cosas pasan. Lo mismo ha pasado también algunas veces. Entonces, en general, me he dado cuenta de eso, pues que sí o sí tienes que saber de obra. Para analista de precios unitarios tienes que saber de obra. Para diseñar, aunque crean que diseño arquitectónico puedes vivírtela sin haber construido, también tienes que aprender, también tienes que saber de obra para diseñar. No, pues es que te desarrolla la habilidad del espacio, de aprender a interpretar. Eso es... Aparte, lo enriquecedor que es diseñar, desarrollar el proyecto ejecutivo, hacer el presupuesto y luego la obra. No, hombre. El resultado. Vives todo el proceso. Toda la retroalimentación que te da eso, y a la próxima ya el diseño arquitectónico ya tomas en cuenta otras cosas. No, pues vas aprendiendo, o sea, es parte de... Es un ganar-ganar en el tema de la experiencia y del conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cerrar el tema, Pito, porque ya nos vimos un capítulo larguísimo, se me hace.
Bueno, pues Recomendación, sí. no estén de llorones. Trabajen mínimo 10 años antes de emprender. No estén de llorones con el sueldo. En conclusión, no sean llorones. No sean llorones, pónganse a chambear y inviértanle. Inviértanle a su capacitación. Los chavos tienen que invertirle. Hay quienes dicen, yo voy, trabajo y estoy mis horas que me toca en la jornada y bye. Ahorita ya no existe eso, güey. Ahorita está normalizado que la empresa es la que tiene que pagar las capacitaciones. Fíjate, para que trabajen por lo cual tú los contrataste. Sí, pero digo, pero está normalizado ahorita ya. No, sí, pero el que realmente quiere progresar tiene que invertirle a sí mismo. Pues es que nadie está más interesado que tú mismo para progresar. Se Fíjate supone que debería, ¿no? Hubo una ocasión que estaba un becario que ya se nos fue. ¿Vas a raspamuele? Lo voy a decir. No. Es un comentario bueno y válido. Ajá, ok. Estaba un becario que pocas veces se quedaba en las tardes. Ajá. Pero ese día, por alguna razón, creo que era una entrega de un proyecto y se tuvo que quedar como 2 horas o 3 horas más. Y eran como a las 8 o 9 de la noche. Y le surgió una duda de una fachada, un detalle por ahí, no recuerdo exactamente qué, pero recuerdo lo que fue del proyecto de nosotros. Ajá, sí, estaba llamando a nosotros. Dijo, Arqui, ¿cómo se hace aquí? Y ya me agarré, mira, ven, esto es así, unos croquis, le expliqué una y otra vez hasta que lo entendió. Así se hace. Hoy aprendí algo nuevo. Y agarrarlo a las 9 de la noche aprendiste algo nuevo. Si no te hubieras quedado, cabrón, no hubieras aprendido esto. Claro. O sea, a lo que voy es que a veces las horas, esas extras que a veces dices, no me las pagas, pero aprendiste un montón de cosas, está pagado. Sí, está pagado y por más. Porque... Pero de hecho no comes. Oye, los comentarios. Pero digo, cuando dijo, entonces se hace así, como que lo vi como que le explotó la mente. Sí. La canción de... Su cara fue así, güey. Lo entendí, güey. Así. Sí. Entonces, le dije, si no te hubieras quedado, le dije, porque yo la hora. Son las 9 de la noche. Si no te hubieras quedado, no hubieras aprendido. No, y tan solo lo aprendí en un rato y a veces a uno le costó un montón de tiempo ejecutarlo, cagarla, que te cueste el arreglarlo y ya después aprendes cuando ya te cuesta. Y pasar el conocimiento en un ratito, pues... Por eso es que nosotros aquí somos muy exigentes en el nivel de proyecto, porque sabemos lo que implica en obra. Si aún así hay situaciones, hay que reconocerlo, en obra pasan cosas que el residente se le olvidó, o que el trabajador no ejecutó bien, lo que sea. Si así es difícil, ahora imagínate con un mal proyecto. Sí. Y por eso nosotros sí tenemos un nivel de proyecto muy competitivo, porque sabemos todos los riesgos o las cosas que pueden llegar a salir mal. Entonces tratamos de adelantarnos a solucionar eso para que no pase eso. Claro. Y que si llega a suceder sea lo mínimo necesario. Que realmente es una planeación. Pero eso es aquí, o sea, es llegar con la experiencia de tantos años de trabajar, pues lo que te ha tocado aportar en el tema de lo que tú has desarrollado, Di que aportó algo. No, o sea, en el tema de diseño, en el tema de edificación. O sea, simplemente de la manera de hacer las cosas, pues, de elevar el nivel de calidad, porque al final el cliente pues viene y nos busca y nos paga por un producto, ¿no? Que también hay que mediarlo con ser práctico, entregar resultados, no tardarte demasiado, que sea redituable, o sea, ojalá eso, todo fuera solo entregar calidad. Mira, si fuera fácil tener una empresa, todo el mundo tuviese una empresa, ¿no? Cosa que sabemos que no, es complicado, es pesado, no es imposible y hay que tener mucha... pues mucha entrega y mucho compromiso para que las cosas realmente funcionen, porque es muy fácil a veces desde un asiento más en la empresa, estar como trabajador y vas a hacer lo tuyo y llega tu hora, te retiras y no tienes problemas de nada, o sea, ya cumpliste, pero ver desde la perspectiva de la responsabilidad que nos toca a veces, o que nos toca siempre más bien, porque somos los que al final del día, bien o mal, nos llevamos el crédito con todo lo que implica. Es fácil a veces desde un celular o desde, no sé, otro lado estar criticando. No, ve y vive la experiencia a ver si es cierto. Y cuando ya la vivas, vienes y platicamos, ¿no? Pero para llegar a ese nivel, pues tienes que prepararte. Tienes que estar consciente de que te vas a enfrentar a muchísimas cosas. Y si vas sin conocimiento, sin experiencia, sin iniciativa, sin ganas de ser autodidacta, sin nada de eso, no vas a lograr absolutamente nada.
Entonces, pues los chavos pienso yo que sí es una buena escuela. Experimentar diferentes cosas, identificar qué es lo que les gusta, prepararse. O si no le pueden hacer como yo, asóciense con alguien que tenga experiencia laboral. Ese es un buen consejo también. No, pues. Hay que aportar algo, ¿no? Es que, hay que ser equipo. A fin de cuentas es de equipo. Nadie puede solo todo. O sea, y se complementan otras cosas, pues, pero pues también esa es la otra. O sea, a fin de cuentas tiene que haber alguien con experiencia laboral en la empresa. Alguien tiene que hacer la chamba. Bueno, cerramos entonces, Peter. Pues sí, eso es todo. Yo creo que el que quiere emprender que vaya viendo de qué se trata, ¿no? De que no va a ser fácil, no es imposible. Y que hay mucho material en todos lados para pues, documentarse y sobre todo aprender a hacer equipo con las personas. ¿Sabes qué otra cosa que sí quisiera agregar? Alguien que quiera iniciar un proyecto de emprendimiento, por favor, aprendan a hablar, cabrón. Hay gente que no sabe hablar con un cliente. Hay gente que no sabe expresar sus ideas. Que a veces puedes llegar a tener una buena negociación, pero no supiste desarrollarla como debe ser y se te cae. Sí. Porque no utilizaste las palabras adecuadas, no le llegaste al cliente, no supiste leer a las personas. Pero es que también eso, sabes transmitir lo que le vas a hacer a un cliente cuando tienes experiencia. Cuando tienes seguridad y confianza, a eso voy. Entonces, si vas emprendiendo, que a mí me pasó, güey, o sea, al principio, obviamente, yo digo que no. Es complicado transmitir eso cuando no lo tienes. No, pero si dominas el tema de lo que tú vas a ir a vender, o sea, tu proyecto, tu oferta, lo que vayas a ir a vender a tu cliente, hacerlo con la confianza de que sabes de qué se trata. Estudiar, practicar, o sea, lo que sea necesario para hablar y tener seguridad. Pues. Sobre todo, o sea, transmitir pero seguridad. Pero es complicado cuando no tienes experiencia al principio. Aquí está el presupuesto. Sí, si quieres te lo regalo para que no te enojes, está muy caro. Con vergüenza, sí. No, hay que perder el miedo, o sea, sí. Es parte de... Sí, ya después, aquí está. Aquí está, viejón. Está bueno, pues, experiencia laboral, esa. Hay que perderle miedo a las cosas. Está bueno. Cerramos entonces. Cerramos. Vámonos.